Ya durante algunas semanas hemos venido hablando sobre Juan capítulo 3. Específicamente hemos tomado desde el versículo 1 y lo terminaremos, ¿verdad? Todo el capítulo, pero lo hemos venido hablando y sobre todo hemos puesto mucha atención con respecto al nuevo nacimiento. Porque si recuerda usted, es Jesús quien está un día de noche y llega un hombre fariseo llamado Nicodemo buscando al Señor Jesús. Y entonces inmediatamente el Señor le dice, te es necesario nacer de nuevo. Es decir, lo primero que hace el Señor es decir, a las personas les es necesario, es decir, es algo urgente para ellos nacer de nuevo. Por supuesto que si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar en el reino de Dios, te es necesario nacer de nuevo. Ahora, este nuevo nacimiento del cual habla el Señor Jesucristo a Nicodemo y a nosotros también, tiene una cuestión muy interesante porque el nuevo nacimiento no está en la voluntad de las personas. ¿Me explico? No es yo quien quiero nacer de nuevo, sino en quién. En la absoluta soberanía de Dios a través de su Espíritu Santo para dar vida a quien Él quiere, como el viento es libre de ventear por donde quiera. ¿Me explico? Y Nicodemo pues está platicando con el Señor y no entiende. En realidad no entiende. Y sigue preguntando, y qué bueno que lo hace, mis amados hermanos, y démosle gracias a Dios por Nicodemo, porque si no fuera él, nosotros quizá nos hubiéramos quedado callados, porque solemos quedarnos callados cuando no entendemos cosas. Bueno, pues si decimos amén, porque pues lo dijeron, pero Nicodemo no. ¿Cómo puede hacerse esto? Va preguntando. Y entonces el Señor ya no le va a responder como un maestro, porque está hablándole como maestro en esta sentido. Y le dice, bueno, tú siendo maestro de ley, ¿no entiendes estas cosas? Inmediatamente entonces deja de hablarle como maestro para hablarle como el Hijo del Hombre que descendió para hacer algo, con una misión especial para hacer algo, para hacer posible el nuevo nacimiento. Y entonces le da esta historia que es bien conocida para Nicodemo y que también por nosotros, debido a que está en el Antiguo Testamento. Y dice así, lo vuelvo a leer, versículo 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y escucha lo que dice Jesús, así es necesario, ¿ya notó? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque ya notaron que es un texto que está completo, es decir, del 14 al 16 deberíamos siempre leerlo en un solo momento. A veces leemos solamente 3:16 y nos olvidamos de lo que dice antes y lo que dice después, pero dice porque, esa es la razón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué suceda? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando consideras Juan 3:16, te está hablando, o el Señor nos habla de diversas cosas o diversas situaciones en las cuales deberíamos estar atentos, que ya estuvimos hablando y aún nos faltaría hablar en otras dos ocasiones. Pero mire, primero nos habla del peligro de perderlos eternamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces hay un gran peligro de perderse eternamente. Ajá, la segunda, nos habla de un plan, del plan soberano de Dios, de amar al mundo de tal manera que, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Esa es la forma en que está diseñado el texto. Es decir, hay una entrega de Dios, el Padre, de su Hijo, a fin de que todo aquel que en él cree. No creemos en el universalismo, que se le llama así, el hecho de que Jesucristo vino, se humanó y es el salvador de todos, ¿no? Así en el sentido de que, pues ya nos salvó, a todos ya nos salvó, que eso es parte de lo que algunas doctrinas sustentan, pero no dice eso el texto, no dice que inmediatamente Cristo vino y ya salvó a todos por ese simple hecho, ¿o sí? No, dice, vino para ser potencialmente salvable a todos, pero solamente se salvarán ¿quién? Los que creen. Ajá. Entonces, cuando lo consideras, es justamente esta tercera cosa que deberíamos considerar para nosotros el día de hoy, y es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debe hacer el hombre? Bueno, dice ahí, creer. Ajá. ¿Creer en quién? En Jesucristo, en Jesús, o como dice aquí, en el Hijo. ¿Me ayuda por favor en Juan 3:16, así como con convicción? De su boca dice así Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observe bien lo que dice, observe.
Dice, para que todo aquel que en él cree. Ahora, significa que no todos son beneficiarios de lo que Jesús vino a hacer. ¿Me estoy explicando? Significa que no todos son beneficiarios o no se benefician de lo que Jesús vino a hacer. De hecho, solamente quienes se benefician. Todo aquel que en él cree. Y eso es maravilloso porque dice todo aquel que en él cree. Y después vamos a ver qué significa eso. El resto, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué sucede con los que no creen? Según el texto, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué significa entonces que quien no cree se pierde y tampoco tiene vida eterna? Así que de entrada nos dice que no todos se van a beneficiar o no todos se benefician de lo que Jesús vino a hacer, solamente todo aquel que en él cree. Así que si tú tienes la idea de que porque vienes a la iglesia, que porque conoces cosas, que porque tus papás, ¿verdad? Han venido y tú siempre has venido a la iglesia, no consideres que ese simple hecho te hace creyente. Juan 3:18, por favor. Lo leemos juntos, dice así el texto. ¿Me ayuda? Juan 3:18, está ahí inmediatamente. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ya notaron ustedes? Dice ahí, estamos hablando de algo, el que en él cree no es condenado. Pero escucha ahora, pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado. Escuchen bien lo que dice el Señor. Es que no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No crees, entonces te pierdes y estás en la condenación. Eso hay que decirle a las personas, hermano. Porque si solamente dices que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, que lo recibas y ya es todo eso, entonces ellos van a decir, pues si Él tiene un plan maravilloso, yo también tengo uno muy maravilloso para mí, pero vamos a darle chance a Dios, ¿no? A ver si entre los dos hacemos un maravilloso plan para mí. Un extraordinario plan y se olvida de lo que realmente es, porque mi amado hermano, este es el mensaje, es decir, Dios te ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que si crees no te pierdas. Ese es el mensaje, ¿me explico? Ahora bien, estamos hablando aquí de que de creer. Hemos dicho que Jesús hace referencia a la necesidad de que Él sea levantado como lo fue en su momento aquella serpiente que fue levantada en el desierto. Solamente quiero recordarnos. Esa serpiente que hizo Moisés de bronce. Dios le dice, tú levanta una serpiente, ¿verdad? A vista del pueblo, y Moisés la hace de bronce. Bien pudo haberla hecho de otra cosa, pero lo hace de bronce. Y que la levanta en medio del campamento, ¿para qué cosa? ¿Recuerdan? Para que la gente que haya sido mordida por una serpiente, cuando viera esa serpiente en aquella asta, ¿qué sucedía? Sanaba. Fuera librado de la muerte. Y luego hace referencia el Señor Jesucristo diciendo, para que todo aquel que en Él cree. Entonces lo que está haciendo el Señor justamente entra en esta conexión de esas dos palabras, ¿verdad? De ambas palabras. Lo que sucedió para Israel era, ¿qué cosa tenían que hacer? Ver. Y dice el Señor, para todo aquel que en Él cree. Entonces, creer y ver tiene que ver con esa misma connotación. ¿Me explico? Con esa misma connotación son palabras que el Señor está diciéndonos. Aquí es donde yo quiero que observes. No es que tengas que hacer algo, es que me tienes que ver a mí como el que dice que puedo librarte. Esa parte es importante para nosotros. No solamente es que yo tengo, ¿y qué tengo que hacer? Porque somos así como seres humanos, ¿no? Si Dios entonces, ¿qué tengo que hacer? Mire, en una cierta religión popular, en la religión popular, les dicen, ¿sabes qué? Mira, vete de aquí a allá, o haz tantos estos, o reza tales cosas, y la gente lo hace. Pero Cristo dice, solamente me tienes que ver, o sea, tienes que creer en mí. Esa es la conexión que hace. Creer y mirar a Jesús con fe son, digamos, intercambiables en esta porción que el Señor nos dice. De hecho, otras palabras que relacionan estas dos, ¿verdad? Las vamos a ver más adelante, que es la palabra recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, también son parte importante de lo que estamos hablando. Pero quiero centrarme en lo que la palabra creer nos dice a nosotros.
Y es importante, porque a veces, mi amado hermano, la gente dice, es que yo creí en Cristo. Es que él creyó en Cristo y mira cómo anda. Es que él creyó y mira cómo está. Es que él o yo en algún momento creí en Cristo. Y entonces, ¿qué es eso? No es la connotación de meramente aquí o decir unas palabritas. Es qué es lo que dice el Señor que es creer. Que esa es la parte donde quiero que el día de hoy nos podamos centrar. Porque lo que exige el texto es que creamos, ¿cierto? Lo que el texto nos dice es que la gente debe creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Entonces, esta va a ser importante porque creer es la relación vital entre nuestras almas, nuestro ser y el amor que nos une a Dios. El amor que nos rescata. ¿Me explico? Vuelvo a repetir, creer es esa relación vital entre nuestras almas, nuestro ser, pues, y el amor de Dios que nos rescata. ¿Quién cree? ¿Qué sucede con él? No se pierde y tiene vida eterna. ¿Quién no cree? ¿Notas cómo es vital esa relación de creer? Es decir, si no creemos, perdemos el amor de Dios y permanecemos bajo su ira. Quiero que lo entienda, porque si tú le dices a una persona es que Dios te ama y te seguirá amando, y dice, bueno, pues al final como me ama, pues yo como papá amo a mis hijos, aunque se porten mal, ¿cierto? Entonces la gente se va con esa idea, bueno, pues yo me sigo portando mal, pero como Dios es tan amor, tanto amor que cuando yo llegue al cielo, por decir, ay, pobrecito, pues como te amo mucho, entonces no hay... No, no, no. Si no crees, pierdes ese amor de Dios y permaneces bajo la ira de Dios. ¿Ya notan cuán complejo es esto? Juan 3:36, por favor. Les voy a pedir que nos pongamos un poquito en pie para ayudarlos y para también así hacerlo a una sola vez. Versículo 36 de Juan 3 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pueden tomar su lugar. ¿Ya notaron esta parte? Dice, creer en el Hijo es tener vida. Y tener vida y creer en el Hijo significa que Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Según 3:16, su amor. ¿Ya? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Por lo tanto, ¿está el amor de Dios en él? No, sino que la ira de Dios, escuche bien, está. No tan, gózate tú, amado hermano, y diga, Dios ahora me ama. El Dios santo, maravilloso, dice que me ama, porque Él me ha dado vida. Puedo ver a Cristo y puedo continuar creyendo en el Señor. Gloria al Señor por eso, porque si no, ese amor, mi amado hermano, hacia mí, al entregar a su Hijo, si yo no creo, entonces ese amor no me beneficia, sino que la ira de Dios dice ahí, está. ¿Notan ustedes la palabrita? No dice estará, no, está ahora. Así que si tú no crees en Cristo, mi amado amigo, lo que te quiero decir es que la ira de Dios está sobre ti, pero Él te ama tanto que ha entregado a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él, no te pierdas. Ahora, no te estoy diciendo que Dios te odia. Lo que te estoy diciendo es esto. Él aún te sigue facilitando y proveyendo muchas cosas en su gracia general, su gracia común, para que tú lo veas a Él. Te hace salir el sol, te da salud, te da una familia, te da muchas cosas para que tú lo puedas observar. Pero amar, en el sentido que dice el texto, solamente aquellos que creen. Entonces, creer es lo que nos une con el amor a Dios. Eso significa. Observe lo que dice Jesús. Me ayuda otra vez con 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, quienes creen no se pierden, sino que tienen vida eterna. Usted dirá, hermano, ya lo repitió muchas veces, pero quiero que te quede muy claro, ¿me explico? Porque estamos plagados, mis amados hermanos, de muchas enseñanzas con respecto a este texto que parece que facilitan el asunto diciéndole, dale oportunidad a Dios. Mira, pues tú solamente di estas oraciones, ya está. He visto personas que escriben una oración aquí en un papel y dice, mira, que lo lea ahí donde está en el hospital y que ya lo lea y ya con eso, si lo lee, entonces ya es salvo. Y no es así. Quienes creen no se pierden, sino que tienen vida eterna. Nota, lo que quiero es que notes es cómo nos vincula con ese amor. O en otras palabras,
El amor de Dios es suficiente para salvar al mundo. ¿Usted cree eso? ¿El amor de Dios es suficiente para salvar al mundo? Claro que sí, pero solamente es eficaz para salvar a quienes, a los que creen. Esto es maravilloso, porque nosotros estábamos de ese otro lado, donde nuestros corazones, nuestra mente no tenían a Dios, ¿o sí? Estaba, de hecho, la ira de Dios sobre nosotros. Su amor no estaba así como en este texto, que va más allá, ese amor del Señor, porque además el Señor no solamente es de entregar, esa es parte de su amor, pero luego vienen las demás cosas que el Señor nos da, porque dice la Escritura que ¿quién nos va a separar del amor del Señor? Y enumera una serie de cosas, dice ahí, entre tantos, la persecución, la angustia, la desnudez, los peligros, la espada, ¿no? Aún la muerte misma, dice, nunca nos van a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, lo cual no puede disfrutar quienes no creen. Esa es una gran esperanza, ¿me explico? Entonces, cuando decimos que el amor de Dios es suficiente para salvar al mundo, pero es eficaz para salvar solamente a quienes, a los que creen. Cuando decimos esta palabrita eficaz, queremos decir que el amor de Dios realmente salva al creyente. Escuche, decimos que es eficaz porque queremos decir que ese amor de Dios realmente salva al creyente. ¿Eso fue lo que pasó contigo? ¿No sientes hasta como que descansas? Eso debería darte una seguridad de salvación, ¿me explico? Siempre que, después vamos a ver, que haya esa cuestión, fíjese, para que todo aquel que en él, no dice crea, no dice que creyó, no dice que cree. ¿Qué significa eso? Que desde ese día que creíste, has estado creyendo en Cristo todo el tiempo. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo, Juan dijo, ¿verdad? Estaban entre nosotros, pero no eran. Simplemente no eran de nosotros, ¿no? Parecía que decían que el amor de Dios estaba en ellos, pero ellos se alejaron de Dios, obviamente porque el amor de Dios no estaba en ellos. Pero quiero decirte esto, es eficaz para salvarlos de la perdición y eso es bendito sea el Señor. Amén. Cristo murió, sí, por todos, para que cualquier pecado pueda ser objeto de la gracia divina. El peor de los mayores, de los más grandes pecadores, si creen en Cristo Jesús, ¿cree que usted Dios lo pueda salvar? Seguro. Entonces, Cristo murió para que cualquier pecador pueda ser objeto de la gracia divina. Pero su muerte solamente es eficaz para esos que dice esos muchos, es decir, para los que creen. Por lo tanto, el amor de Dios no tiene ese efecto en las vidas de quienes no creen. Y esto, mi amado hermano, quiero que lo consideres para ti. Porque si Dios te llamó, si el Señor te dio vida, si el Señor te hizo nacer de nuevo, hermano, estás en ese amor del Señor. Así que nunca pienses que Dios no te ama. Eso fue lo que dijimos hace algunas semanas. Dijimos y hablamos acerca, sí, Dios te ama. Por lo tanto, el amor de Dios no tiene el efecto que tienen los creyentes en los no creyentes. ¿Me explico? Ellos, ¿qué sucede? Se pierden, perecen, la ira de Dios está y estará sobre ellos. Así que creer, mi amado hermano, es absolutamente esencial. Creer es absolutamente esencial. Así que cuando anunciamos el evangelio de la gracia de Dios, hay siempre dos grandes grupos. Los que creen y los que no creen. Los que creen están unidos en vida, vitalmente están unidos al amor de Dios y son rescatados de esa perdición. Y los que no creen permanecen bajo la ira de Dios. Y ahí puedes colocar a todos los familiares que amas que no son de Cristo. Ahí puedes colocar a tus amigos y a tus compañeros y a aquellas personas a las que tienes afecto, tu esposo, o quizá tu esposa o tus hijos, que si no creen, la ira de Dios está sobre ellos. Por eso ora al Señor, pero también, no solamente ora, sino ¿qué cosa? Háblales del evangelio. Háblales de las buenas nuevas. Háblale de las cosas que Dios ha hecho para que Él pueda creer. Y creer entonces es lo que nos vincula con ese amor salvador de Dios.
Vuelvo a repetirte, no se trata de tu raza, porque recuerdan que los judíos tenían mucha esa cuestión de que nosotros somos judíos. Abraham es nuestro padre. ¿Me explico? No tiene que nada que ver con tu raza, ni siquiera se trata de lo que tú sabes de Dios, de lo que entiendas de Dios, tampoco se trata de tu asistencia a la iglesia, de cuántos versículos sabes, ni siquiera del trasfondo religioso. Es que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo fueron pastores. ¿Y eso qué? Ni de cuántos pecados mortales has evitado hacer. Se trata esto de si crees o no en el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es eso? Creer, ¿qué es eso? Bueno, es creer que te conecta salvadoramente al amor de Dios. ¿Me explico? Juan 3:16, ¿me ayudan de nueva cuenta? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, quiero que observe, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree. Pero quiero decirle esto, el tiempo en que se conjuga este verbo es creer. Es decir, es una acción continua que se prolonga en el tiempo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, el apóstol Juan lo vuelve a enumerar o vuelve a decirlo casi al final del Evangelio. Le pido por favor que busque Juan capítulo 20 y vamos a leer versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Escuche cómo lo va diciendo el propio Juan, ¿no? Le pido que nos pongamos en pie para leerlo, hermanos. Dice Juan 20, 30 y 31. Por favor, dice juntos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pueden tomar su lugar. ¿Nota usted? Fíjese. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Quiero que piense, ¿cuántas otras? Porque aquí dice muchas otras. No dice otras, dice muchas otras, lo cual significa que eran muchas. Quizá lo que tengamos aquí, mi amado hermano, usted diría, ¿y cuántas más? No sé, pero las que tenemos aquí son suficientes ¿para qué? Para que creamos. ¿Ya? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Mire, y para que creyendo... ¿Notan estas dos formas que dice? Ya hay dos verbos ahí conjugados. Para que creáis. Ajá, puede hacer las dos connotaciones, pero están puestas para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que ya creyendo entonces tenga vida en su nombre. ¿Nota? Se escriben para que creas. Qué maravilloso, mi amado. Porque es la palabra de Dios la que salva. Es decir, es Dios el que salva, pero como es su palabra, es la única fuente para que podamos llegar al Señor, para conocerlo. Nadie llega a Dios si no sea por el Espíritu, claro, a través de la palabra. Por eso es bien importante, mi amado hermano, que usted pueda comunicar las verdades del Evangelio de manera correcta. Por favor, evitemos hablar con las personas y decirle a las personas, mira, ven a la iglesia porque ahí te vas a sentir bien, porque Dios va a estar ahí contigo y porque Dios te ama, ya con eso es suficiente. Entonces tú los invitas y nunca le dices absolutamente nada. Claro, se espera que aquí en la congregación digamos cosas como estas, ¿verdad? Me explico. Pero tú tienes que decirlo, porque el Evangelio, mi amado hermano del Señor Jesucristo, no es solamente, ¿verdad?, que nos vamos a ir al cielo. Tiene toda la connotación de que si no crees, estás perdido. Entonces, fíjese lo interesante. Para que lleguen a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, porque es la fe que salva. Y esa fe que salva nace ¿de dónde? Dice la Escritura. Que la fe viene ¿por qué? ¿Y oír qué? La palabra de Dios.
Yo no puedo hacer que mi hermano tenga fe por mi mera palabra. ¿Me explico? Pero es la palabra de Dios la que hace, y obrada por el Espíritu Santo, trabaja en la persona para que pueda tener fe y creer en el Señor. Quiere decir que la fe se despierta por el Espíritu Santo en el oyente a causa del mensaje que se da. Pero luego dice, para que creyendo, y ese es el tiempo presente, para que sigamos creyendo. Entonces, mi amado hermano, si quieres, si deseas, si estás tú atento a eso, cada vez que vas a la palabra de Dios, tu fe se hace más fuerte en el Señor. Por eso la fe muy débil, mi amado hermano, es aquel que no se vincula con el Señor en la palabra ni en la oración. Es esa justamente, ¿verdad? La que de momento dice, ay, sí, claro que sí, eso es maravilloso. Y luego, no, pues es que no me da tiempo, no puedo leer. Entonces, a medida que tú, mi amado hermano, vas viendo al Señor de la Biblia, te vas dando cuenta que hay más vida para ti, que hay más bendición para ti, que hay más cosas extraordinarias para ti. ¿Lo has experimentado? Has entrado a la palabra y empiezas a leer y dices, ah, caray. O te pones a llorar por lo que ves. O te sientes en el corazón todo gozoso, ¿verdad? O sientes una carga de decir, caray, ¿qué está pasando? Y entonces, mi amado hermano, justamente eso, para que creas y creyendo constantemente tengas vida en su nombre. Entonces, mi amado, creer es una condición continua del corazón y de la mente, ¿eh? Vuelvo a repetir, es la condición continua del corazón y de la mente. No es un acto de una sola vez. No es que tú digas, bueno, es que yo hice una oración y con eso es suficiente. Es que yo hice una oración 6 de enero, bueno, no sé qué día es hoy. Bueno, de 2026, ya con eso y ya mira, me voy y ya, ese fue el día. Ese fue el día que yo fui salvo y ya. Oye, y todo lo demás, pues eso no importa porque pues ese fue el día que yo cobré el cheque, dicen, ¿no? Ese fue el día que yo pasé al otro lado. Ese fue el día que me dijeron que yo ya hice esa oración y que yo ya era hijo de Dios. Es más, hasta me dicen hermano, punto. Ajá, no. Debemos tener cuidado ahí. ¿Me explico? Porque lo que dice es que creer es una condición continua del corazón y de la mente, no es un acto de una sola vez. Creer es una relación de vida con el amor salvador de Dios, cuando esa creencia es la condición constante del corazón. Por ello es peligroso basar tu vida cristiana en la decisión pasada, ¿eh? Es muy peligroso. Es muy peligroso, vuelvo a repetirte, basar tu vida cristiana en una decisión pasada. Más bien la pregunta es esta, y te la hago hoy. ¿Crees en Jesucristo como el Hijo de Dios? ¿Y esa es la condición constante de tu corazón? Porque luego nos levantamos en la mañana, nos tronamos los dedos y decimos, pues vamos a darle. Yo resuelvo mis problemas y ya cuando no puedo, entonces Dios ayúdame. O te olvidas de orar, de tener comunión, de intimar con el Señor, pero dices que es tu Señor. ¿Sabe? No es así. Porque si obviamente tu vida cristiana depende de lo que hiciste hace unos cuantos años o hace unos cuantos meses como una decisión, entonces estás en un gran peligro, ¿eh? Por eso deberías considerar estas cosas. Bien, por otra parte, vamos de nueva cuenta a observar. Volvemos a leer, por favor, Juan 3:16. Y les pido que nos pongamos en pie, por favor. Vamos a ayudarnos mucho. Aquí, Juan 3:16. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden tomar su lugar. Ahora escuche, para que todo aquel que en Él cree. ¿Creer en qué? ¿O en quién? Fíjese, no es una serie de doctrinas. Es que luego viene esta cuestión de decir, bueno, es que ya me convertí. ¿Y a qué te convertiste? Es que ahora soy cristiano. No nos convertimos en cristianos, ¿eh? No, es que ya me convertí, ahora soy bautista. No nos convertimos en bautistas. No, ya creí y ahora ya me convertí en ¿qué más dice la gente que se convierte? No. Escucha esto, no te conviertes a una serie de doctrinas, no te conviertes a una iglesia,
No te conviertes a una idea, te conviertes a Dios. Cuentan de vosotros y cómo recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. A quien nos convertimos es a Dios, ¿me explico? Eso sí es correcto, nos convertimos. ¿A qué me convertí? A Dios. Claro, bajo la doctrina quizá bautista y más, pero la primera cosa es yo me convertí a Dios. Pero escuche esto, para que todo aquel que en Él cree, ¿creer en quién? No en las doctrinas, no en la iglesia, no en una idea, es creer en el Hijo unigénito del Padre. Así como aquellos a quienes les mordía la serpiente tenían que ver la serpiente que estaba en esa asta para que no murieran. Así nosotros, cuando tú ves al Hijo, cuando crees en el Hijo de Dios, entonces no mueres sino tienes vida eterna. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es donde debes dirigir tu mirada? Bueno, el objeto o el enfoque de nuestra fe es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es aquel que ha sido dado por el Padre. Por eso, mi amado hermano, amigo, no pongas tu mirada en cuestiones de doctrinas primeramente. No, es que a ver, para creer primero, a ver, tráiganme la doctrina de la iglesia bautista, la doctrina de la iglesia Pentecostés, la doctrina de la iglesia y entonces el hijo de cuál es, y ya con esas. No, o sea, no es así. A quien debes creer y enfocar tu fe es en el Hijo. Debemos entender que toda creencia genuina en Él es también creer en Dios. Quiero que lo pongan, porque a lo mejor alguien te dice, no, es que debes creer en Dios y también debes creer por otra parte en Cristo. Tú puedes creer en Dios dejando de creer en Cristo. Alguien me dijo alguna vez, bueno, si lo que tenemos es que hay que creer en Dios, pues bueno, puedo obviar a Cristo para creer en Dios. No, creer en Dios o creer en el Hijo es justamente lo mismo. Quiero que ustedes pudieran verlo ahí. Debemos entender que toda creencia genuina en Cristo es también creer en el Padre. Que Dios es el Padre. Que fue enviado Jesús por el Padre como esa revelación suya y que conocer a Jesús es también conocer a ¿quién? Al Padre, conocer a Dios. Mire cómo lo dice Jesús. ¿Me ayuda, por favor? Juan 3:36. Juan 3:36. Y le pido, por favor, que nos pongamos en pie y luego vamos a usar otros textos. Busque Juan 3:36, 5:24 y 12:44. Así que vamos a leerlo. 5:24, 12:44 y el primero 3:36. Ajá. Entonces quiero que vea esto. Que Jesús mismo dice que creer en Él o creer en el Padre o en Dios es justamente lo mismo, ¿va? Dice Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre el 5:24. Ya notaron, dice ahí en el principio, el que cree en el Hijo tiene vida. 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ya nota usted que ahora habla acerca de Dios o del Padre? Dice, el que oye dice Jesús, mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué cosa dice? Tiene vida eterna. En el 3:36 dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, fíjese entonces cómo los va a juntar en un solo texto, voy a decirlo así. Ambas afirmaciones son ciertas de tal manera que lo dijo. 12:44 de Juan. Dice, juntos, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Pueden tomar su lugar. Entonces, ¿ya notaron? Dice Jesús, creer en Él, creer en el Padre, creer en Dios es creer en mí. Creer en mí es creer en el Padre, creer en Dios. ¿Me explico? Entonces, no hay una cuestión más que creer. Creer en que Jesús es el Hijo de Dios que fue enviado por el Padre. Así pues, la creencia continúa y la creencia que se prolonga en el tiempo nos conecta con ese amor de Dios. ¿Me explico? Vuelvo a repetir.
Cuando ese amor, ese creer en Cristo sigue o permanece, es el que también nos conecta al amor de Dios. Es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios enviado por el Padre. Ahora bien, creo que esto es importante para nosotros porque estás dándote cuenta que para que todo aquel que en él cree no se pierda, tiene mucha característica en cuanto a que nos vincula con el amor al Padre. ¿Me explico? El amor a Dios. Porque quien no cree no tiene ese amor. Pero el que no permanece en ese amor significa que no está creyendo en Cristo. Que pudo haber dicho yo creo en Cristo, pero su vida no da muestras de que cree. Por eso ten mucho cuidado cómo vives, cómo estás confiando y creyendo en Dios, en Jesucristo. Ahora bien, creer no es algo meramente emocional o es una experiencia, me explico. Yo no sé si tú has platicado con alguien que te dice, no hombre, estas semitas que están en tal lugar son las maravilla, es exquisita, son las mejores semitas poblanas que yo he probado, son las mejores. Dice, bueno, esa es mi experiencia. No sé, a lo mejor a ti no te gustan, ¿no? O sea, es muy relativo. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Creer no es algo meramente emocional o de una experiencia meramente personal. Escucha, creer tiene un contenido de verdad específico, que es claro, pleno, cierto. Es decir, la verdad de lo que dice Dios de sí mismo no es meramente relativo para las personas. ¿Me estoy explicando? A ver si me explico así. No es algo como que si tú digas, bueno, pues Jesús es mi Señor, es Salvador. Bueno, eso es cierto para mí, eso es para mí, pero pues no intento que sea cierto para ti, ¿no? Si tú quieres creer en otra cosa, pues cree en otra cosa. ¿No se ha fijado ahí la gente que a veces sí? No, cada quien su religión. Yo a través de Cristo y voy a ir al cielo, pero eso es mío, o sea, con todo respeto, no quiero. Si quieres creer lo que yo te digo, eso está maravilloso porque experimentarás lo que yo, pero esto es cierto para mí. Para ti, pues puede ser otra cosa, ¿no? Si quieres andar por el camino del Feng Shui, adelante, ¿no? O sea, si así vas a encontrar a Dios, adelante. No es así, ¿me explico? Vuelvo a repetir, por eso digo, creer no es algo meramente emocional o de una experiencia meramente personal. No, Cristo es quien dice que es, creas o no creas. La verdad es verdad, la creas o no, punto, ¿cierto? Y si Él dice que Él es el Salvador, pues no importa que tú digas, bueno, pero podemos creer en otra cosa. No, esa es la verdad. Así que la verdad simplemente es esa. Ahora, creer genuinamente en Jesús coincide con esa verdad de quién es Él. Por eso es importante que creamos en una base de verdad. Por ejemplo, Juan 17:8, por favor. Juan 17:8. Y le pido por favor que nos pongamos en pie. Juan 17:8. Dice así juntos. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pueden tomar su lugar. Es decir, los discípulos comprendieron qué cosa de Jesús. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Notan, los discípulos comprendieron hechos concretos sobre Jesús. ¿Y cuál es el hecho concreto que vieron en Jesús? Él es el Hijo de Dios. Él provino de Dios. Él es de Dios. Él es Dios. ¿Y qué hicieron con eso? Creyeron. Creyeron en esos hechos. Así que creer, mi amado hermano, implica estar de acuerdo con la verdad concreta de quién es Cristo. Voy para allá. Por lo tanto, necesitamos conocer y enseñar verdades concretas acerca de Cristo. Abrazar a Jesucristo, a Cristo como verdadero, confiar en Él, en lo que Él dice que es y lo que dice que hace y lo que dice. ¿Me explico?
No es simplemente una cuestión de que, pues sí, yo creo en Cristo, como mucha gente lo dice. ¿Has notado que no, sí, sí, creemos en... ¿Qué crees de Cristo? Ah, no, pues que era un hombre muy bueno, ¿verdad? Que pues vino para rescatarnos a todo, ¿no? Y ya eso, creer incluye que nuestro corazón, mi amado hermano, abrace a Jesucristo como verdad. Creer significa que abracemos a Jesucristo como esa verdad, que confiemos en Él, en lo que Él es, en lo que Él hace, en lo que Él dice que es. ¿Te acuerdas cuando viniste a Cristo? Más o menos. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que más te impactó como para decir, ah, sí, 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 claro, claro que sí, Él es mi Señor? Porque te dijeron que tú estabas en la perdición, que habías ofendido a Dios, que estaba la ira de Dios sobre ti y que tu destino era la perdición, el mismo infierno. Y te presentaron una verdad, pero Jesucristo es el amor de Dios que descendió del cielo, para que si crees en Él, no te pierdas, mas tenga vida eterna. Entonces, si crees en Cristo, entonces la persona se vincula, cuando tú viniste a Cristo, te vinculaste en que Jesucristo entonces es mi Salvador. Él dice que Él es mi Salvador, Él dice que Él me puede salvar y yo estoy ya, veo que estoy perdido, veo que estoy en la condenación. Claro que sí, entonces abrazas lo que Él dice que es. Si no lo hiciste así, entonces te ha faltado todavía ver quién es Cristo para ti. Ese quizás sea uno de los grandes problemas de muchos que están dentro de las congregaciones, que solamente dicen, bueno, sí, Jesucristo es mi Salvador. Pues ya estoy del otro lado, pero hasta ahí. No, 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 tienes que, cuando crees en Cristo, es recibirlo como lo que Él dice que es. Es decir, si solo crees cosas, si solamente crees hechos de Jesús, tu fe no es diferente a la de los demonios. Porque Santiago 2:19 dice así, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Me explico? Así que conocer y estar de acuerdo con las verdades sí es necesario, pero no es suficiente. No te convierte en cristiano el saber hechos y cosas de la Biblia. No te convierte. Porque creer significa estar satisfecho con lo que Dios dice que es para ti en Jesús. Escucha. Creer significa estar satisfecho con lo que Dios dice que es para ti en Jesús. Claro, cuando tú vienes a Cristo, cuando tus ojos son abiertos, cuando tienes vida nueva, la primera manera que crees es que Él es mi Señor, mi Salvador, Él es Dios, Él es esto. Y a partir de ahí, recuerda, para que todo aquel que en Él cree, entonces vas aumentando tu percepción, vas aumentando lo que Él es para ti. Y ya no solamente empiezas a conocerlo, sino que al mismo tiempo sabes qué es lo que dice y entonces empiezas a avanzar en tu creer en Él. Y en la medida en que crees en Cristo, empiezas a satisfacer tu alma. Si ya de entrada, cuando vienes a la fe, ¿a poco no se satisface tu alma? Muchos, creo yo, han experimentado, ¿no? Muchos, no digo que todos, ¿no? Que en ese instante, ¿verdad? Cuando el Señor vino a sus vidas, cuando pasaron de muerte a vida, sintieron que se les caía algo, que sentían una alegría inmensa, como que decían, estoy libre, ¿no? Sentían muchas cosas. Eso es un sentir y está bien. Algunos no lo sentimos así, pero vas reflexionando y dices, ah, caray, esto es diferente. Ahora mis inclinaciones ya no son estas, son estas. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Y entonces vas a la palabra y empiezas a ver que el Señor es sumamente deseable para ti. Y vas a la escritura y vas comiendo de Él porque empiezas a crecer en la fe o en el creer para que todo aquel que en Él cree. Entonces, creer significa que constantemente te satisfaces con lo que Dios dice que es para ti en Cristo. ¿Estás satisfecho con lo que es Cristo para ti? Digo, te pregunto porque luego de repente vas a decir, no, sí, yo sí estoy satisfecho en Cristo. Ajá, y entonces, ¿por qué sigues buscando las mismas cosas que buscabas antes? ¿Por qué parece ser que eso te da mayor alegría que leer tu Biblia? ¿Por qué
te es más deleitoso, ¿verdad? Estar ahí entre las risas y demás con los amigos, perdiendo quizá el tiempo, y no es tu deleite estar en las cosas del Señor. Porque si te puedes perdurar, ¿no? Sin dormirte frente a la televisión en una gran película o viendo cualquier cosa, pero sí oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que no te está satisfaciendo en el Señor. Porque no es deleitoso a tu oído. Porque creer significa estar satisfecho con lo que Dios dice que es para ti en Cristo Jesús. ¿Qué dice Jesús que es para nosotros? Aquí apunté algunas cosas. Y quizá tú vayas a decir, esto es bendecido. Amén, gloria al Señor. Mira, ¿qué es estar satisfecho en Cristo con lo que Él dice que es para nosotros? Que Él es el Dios eterno. Él dijo, yo soy. Al decir, antes de que Abraham fuese, yo soy. Que Él es quien nos muestra al Padre cuando Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creer lo que dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Creer que Él es la única puerta de acceso a la salvación y a la libertad. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Creer es que es fuente de toda satisfacción en nuestras vidas. Él dijo esto, yo soy el pan de vida. Creer en Él significa que Él es nuestra vida y nuestra resurrección, puesto Él dijo que yo soy la resurrección, y escucha esto, y la vida. Creer en Él significa que Él es nuestra guía, porque Él dice, yo soy la luz del mundo. Creer en Él significa que Él es nuestro guiador y nuestro sustentador, porque Él dijo, yo soy el buen pastor. Creer en Él significa que solo en Él somos satisfechos y dependemos totalmente de Él, porque Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Creer en Él significa que Él es nuestra autoridad y es nuestro destino. ¿Por qué? Porque Él dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y escuche, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que creer es vivir satisfecho cada día del deseo de conocer, de intimar, de buscar, de anhelar, de poder profundizar con el Señor, de caminar y vivir en esa verdad, en plena libertad, en plena satisfacción de nuestra hambre y de nuestra alma. Porque cuando no estás satisfecho en Él, hay un problema. Hay un gran problema. De ser satisfechos en que solo necesitamos de su gloria, de su luz, de su autoridad, de su dirección en nuestras vidas, es decir, que solamente necesitamos de Él para vivir. ¿Es verdad eso para tu vida? Digo, piensa, ¿hace cuánto tiempo creíste en el Señor? ¿Hace cuánto tiempo viniste? Ahora, ¿cuánto has notado que estás cada vez más satisfecho en Él? Porque al principio notas era maravilloso, ¿no? Para ti, era así como deleitoso. Pero después ha pasado el tiempo y ya empiezas a disminuir, ¿no? No digo que esté mal, pues muchos cristianos pasamos por esas situaciones. Se normaliza tu vida, ¿verdad? En Cristo. Y después notas que algo está pasando y viene el Espíritu Santo, te redarguye y empiezas otra vez, ¿no? Y empiezas a deleitarte en el Señor. Pero yo te pregunto, ¿es la plena satisfacción de Cristo en tu vida hoy? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creer en Jesús significa que Él también satisface toda tu alma, todo tu ser, y que el mundo está perdiendo poder en ti. Eso significa creer. Y finalmente, debemos tener en cuenta que creer es una obra de Dios. Creer es una obra de Dios, no es una iniciativa tuya. Sí, creer sí es un acto humano, pues es de esta mente que está de acuerdo con esa verdad, es un acto humano del corazón que se satisface en Cristo. Es cierto, pero la Biblia nos enseña que la mente humana es ciega a la verdad espiritual y que el corazón humano es duro de las cosas espirituales, a no ser que Dios
intervenga en nosotros. Entonces, ¿cómo se salvará alguien? ¿Cómo es que crea alguien? Ayúdame. Juan capítulo 6, versículo 37. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a leer el versículo del capítulo 6 de Juan, versículo 37, 44 y 65. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sucede esto? Juan 6, 37, 44 y luego 65. ¿Lo tienen? Dice así. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por lo tanto, significa esto. Significa que es Dios quien te ha traído al Hijo. Escucha esto. Juan 1, 12 y 13. Escucha. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora escucha. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Eso no te hace sentir maravilloso? Fuiste traído por el Padre a Cristo, para que lo vieras a Él y puedas tú sentir esa satisfacción en Él, para que puedas creer en Él, para que aún todavía, por gracia de Dios estamos creyendo, mi amado hermano, por gracia de Dios estamos aquí creyendo en el Señor, porque si Él hubiera retirado su Espíritu o no nos hubiera dado su Espíritu, caray, esto sería complicado, pero Él te ha traído y te ha dotado de todos los recursos para que tú permanezcas en Él. Si es que realmente has creído, dice el apóstol. Es decir, la respuesta de Jesús a la ceguera espiritual de una mente y de una dureza del corazón es que el Padre los trae. ¿Te trajo el Padre? ¿Y puedes glorificar a Dios por ello? Porque hoy Dios puede quitar la ceguera de la mente y reemplazar un corazón de piedra. Amén. Y Dios nos permita ver la verdad de la gloria que se manifiesta en Cristo y que nos dé la muestra de la belleza que satisface en todo. Y sabe, lo hace de forma muy sencilla. Lo hace mediante palabra de verdad, como esta de Juan 3:16. O bien, en cada ocasión que tú le dices a alguien la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio. Dios está obrando en la vida de las personas. Y quizá Dios esté obrando hoy en el corazón de alguien, inquietándolo. Y quizá le ha quitado esa venda de los ojos. Y que quizá le ha quitado esa venda, ese velo de su mente y está ablandando el corazón. Y si hoy estás viendo la belleza de Cristo, y si hoy estás viendo la gloriosa belleza de Jesucristo, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu cabeza. Ríndete a la palabra. Ríndete al Señor en esta mañana. Cree en el Señor Jesús y no perecerás, sino tendrás vida eterna. Vamos a inclinar nuestro. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias